Hola, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos entonces a esta nueva sesión de nuestro estudio del Evangelio de Juan. Estamos muy contentos que todos estén conectados aquí con nosotros en este tiempo y que sigamos entonces todos de la mano del Espíritu Santo aprendiendo. Yo los invito a que oremos y que iniciemos entonces este tiempo como debe de ser, en oración, entregándole al Espíritu Santo, a nuestro buen Dios y al Señor Jesucristo, este tiempo de meditar en su palabra. Dios, gracias por darnos la oportunidad de poder venir como hermanos todos juntos a estudiar de tu palabra. Qué riqueza es poder nosotros abrir nuestras Biblias y poder extraer de ella, Señor, todas las verdades que tú tienes para aquellos que quieran conocerlas. Pero tú, Espíritu Santo, eres el que nos das el entendimiento para poderlas comprender, porque solamente tu Espíritu de Dios puede darnos esa sabiduría especial para poder entender todas las palabras que nuestro Señor Jesucristo nos dijo y la que todos aquellos que la escribieron tu palabra, porque tú eres el que les inspiraste a escribir. Yo te pido que te quedes con nosotros en esta noche. Permítenos entender, permítenos discernir y permítenos que baje a nuestro corazón y podamos entonces ser enriquecidos y poder crecer y que lo que hoy estudiemos nos alimente. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amén, amén. Vamos entonces a continuar con lo que estamos estudiando, ¿cierto? Estamos en el capítulo 5 y estamos entonces hablando, ayer terminábamos hablando acerca de que Jesús, ¿cierto? Jesús estaba hablando de que mi padre hasta ahora trabaja, ¿cierto? Está hablando Jesús en el versículo 17. Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Y de esto entonces decíamos que podíamos ver que encerraba dos aspectos que relacionaban directamente a Jesús con Dios. Cuando él decía mi Padre y también cuando él hablaba cuando yo también trabajo. Entonces Jesús se está identificando, ¿cierto? También como el Padre trabajo, yo también trabajo. Y entonces se estaba colocando al mismo nivel. Y esto estaba declarando pues de Jesús y decíamos que eso estaba correcto, bíblicamente dijimos los sustentos. Y luego decíamos finalizando que teníamos que recordar, nos estábamos colocando en los zapatos, ¿cierto? O en las sandalias, ¿cierto? En la posición de los judíos del primer siglo. Y hablamos que estos judíos, ¿cierto? Eran una cultura, la cultura judía era una cultura monoteísta. Era una cultura que creían solamente en un Dios. No era como las otras culturas que tenían muchos dioses, muchas imágenes, pero ellos tenían uno solo Dios. Y recordábamos lo que decía Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios es. Jehová uno es. Solo hay un Dios. Podríamos entonces entender que este hombre que estaba proclamando que él era un Dios en minúsculas, lo decíamos ayer, se estaba declarando a la par de Jehová, se estaba declarando como un paralelo. Y esta era una noción que el Señor Jesús no permitiría, porque él, ¿cierto? Él sabía que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿cierto? Y él se somete a la palabra de Dios. Vamos entonces a leer Juan 5 y vamos a leer los versículos 19 y los versículos 20. Entonces dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, ¿cierto? Sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y Él muestra todas las cosas que Él hace. Y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces, estamos entonces frente a una descripción, un testimonio que Jesús está dando de sí mismo.
y decíamos que teníamos que ser conscientes que son unas verdades que estamos estudiando, que son con una alta carga teológica, donde a veces se nos puede dificultar, y por eso la importancia de decirle al Espíritu Santo que nos ayude a poder comprender todo lo que nos está diciendo. Arranquemos entonces a leer estos versículos 19 y 20, aclarando algo. Y eso que tenemos que aclarar es aquí, cuando Jesús está diciendo, y eso nos tiene que grabar a nosotros de aquí en adelante, pero que lo vamos a ver varias veces. Jesús dice en el versículo 19 al principio, cuando él contesta, ¿cierto? Dice, de cierto os digo. Cuando Jesús usaba este de cierto os digo, es la preparación a una declaración de vital importancia. Siempre que Jesús dice de cierto os digo, él va a decir algo muy importante. Es como quien dice, va, escuchen, oiga, escuchen lo que les voy a decir, que les quede claro lo que les voy a decir. Eso es lo que el Señor está diciendo, de cierto os digo. Entonces, aquí Jesús no está hablando de una independencia del único Dios. Y dijimos que Jesús no iba a permitir, ¿cierto?, que creyera que había más de un Dios. Jesús aquí no está hablando de una independencia del único Dios, como si hubiera otro, ¿sí? Jesús está hablando de una unión con el Dios único. Jesús está diciéndoles, ¿cierto?, que no es independiente del Dios verdadero, sino que está en él. En otras palabras, sus acciones son las acciones del Dios verdadero, por la unión tan grande que hay en ellos y por la dependencia que hay en ellas. Mire lo que dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Y aquí nos está mostrando una dependencia total uno del otro. Sí, eso es lo que él está mostrando aquí. Eso en esa dependencia por la unión tan grande que hay. Sus acciones son las acciones del Dios verdadero. Miremoslo de una mejor manera, citando lo que Jesús mismo les dijo a uno de sus discípulos antes de la pasión, cuando le pidió que le mostrara, ¿cierto? O que le revelara al Padre. Y este era Felipe, que ya hemos hablado de Felipe. Pero si usted y yo vamos a pegar un brinco, ¿cierto?, a Juan 14, vámonos a Juan 14 en sus Biblias, voltele unas 5 páginas, Juan 14, depende de qué tan grande es su Biblia, Juan 14, del 7 al 11, dice la palabra de Dios lo siguiente: si me conocieseis, dice el Señor les está diciendo, ¿cierto? Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le has visto. Felipe, imagínense, después de esta declaratoria viene el versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús, ¿qué le dijo? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Así que cuando usted y yo leemos, por ejemplo, en el versículo 10, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, van unidas a lo que el Señor está diciendo en Juan 5, 19 al 20, donde dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Entonces, eso es lo que el Señor está expresando aquí. En este capítulo que estamos estudiando en el día de hoy, pudiéramos decir que para poder entender lo que hoy hay que leer, para poder entender tenemos que estudiar, teníamos que traer este versículo que acabamos de leer. Sí, y partamos entonces de la premisa que en la palabra de Dios, ¿cierto? La palabra Trinidad no aparece en la Escritura. En la palabra de Dios, por donde usted vaya a buscar, no aparece la Trinidad. Pero, ¿cierto? La verdad
de una pluralidad de personas del Dios verdadero es una y otra vez manifiesta en ella. Las podemos ver y aquí estamos viendo una de ellas. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo la relación entre padre e hijo. Aquí no estamos hablando todavía del Espíritu Santo. Acá estamos hablando de una relación directa del Padre y el Hijo dentro de la Trinidad. Tenemos que tener claro que Dios existe eternamente como tres personas. Dios existe eternamente como tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada una es plenamente Dios y solo un Dios. Esto es lo que explica la Trinidad. Aquí quiero resaltar algo. Cuando yo aquí hablo de que Dios existe eternamente como tres personas, nosotros tenemos que tener claro que el Hijo no empezó a aparecer solamente cuando Cristo fue engendrado, porque bien lo dice Juan 1, que el verbo era desde el principio. Y ese verbo que era desde el principio, que estaba con Dios, ¿cierto? Que estaba con Dios eternamente, es ese mismo verbo que en Juan 1:14 nos está diciendo, y el verbo habitó entre nosotros. Y dijo que era vimos su gloria como la del unigénito del Padre. O sea que el Hijo no es que empezó a existir apenas fue engendrado, sino que el Hijo ha existido junto con el Padre y el Espíritu Santo eternamente. Y para enfatizar la realidad de esta unión, Jesús nos va a mostrar cuál es la base de esta unión entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos al versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Así que al leer esto, nosotros tenemos que comprender que la base de la relación de la deidad, ¿cierto? De la Trinidad es el amor. Es el amor. La base de la relación de la deidad es el amor. Juan 17:5 nos dice esto. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí nos está mostrando entonces a nosotros la existencia eterna tanto del Padre como la del Hijo. Y esto nos está dando pie para que de una vez nosotros clarifiquemos algo. ¿Y qué tenemos que clarificar? ¿Cierto? No es como piensan los unitarios. Muchas veces me han preguntado acerca de esto. ¿Qué son los unitarios? ¿Qué son aquellas personas que dicen iglesia unitaria? Sí, aquí entonces ya estamos viendo la Trinidad y estamos explicándola. Claramente la palabra Trinidad no existe en la palabra de Dios, pero al leerla por todos lados podemos ver nosotros cómo hay una huella del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y cómo se relacionan entre ellos. Entonces, vamos a clarificar qué piensan los unitarios, ya que muchas veces hemos preguntado, muchas veces se nos ha dado esa inquietud, pero a veces se nos quedamos con la duda nomás. Entonces, ¿qué es esto de lo que piensan los unitarios? Que traen una enseñanza, y déjeme que le diga, herética, modalista. ¿Y qué es esto de modalista? Si usted pone en Google modalista o doctrina modalista, esto no es algo nuevo, esto es algo muy antiguo. Entonces ellos ¿cierto? Traen una enseñanza herética, ¿cierto? Modalista del pasado, diciendo que Dios en realidad no es tres personas distintas, sino solo una persona que aparece ante ante las personas en diferentes modos, en ocasiones diferentes. Y déjeme que le explique esto. Es, por ejemplo, como Jehová en el Antiguo Testamento, como Jesús en el periodo apostólico y como el Espíritu Santo después de Pentecostés. Entonces, un ejemplo para estas iglesias unitarias que existen hoy en día está la Iglesia Pentecostal Unida. Esta es la forma en cómo ellos piensan, en lo cual es una persona
que a veces ha tomado la característica, ¿cierto? En ocasiones diferentes, durante diferentes formas. En el Antiguo Testamento fue Jehová, en el tiempo apostólico fue Jesús, y ahora entonces es el Espíritu Santo, pero no hay comunión entre ellos. Si usted busca en Google enseñanza modalista, usted va a ver ahí un gráfico que no lo tengo aquí para podérselos colocar, ¿sí? Y muestra cómo es esa forma de pensar y la diferencia entre nosotros, ¿sí? Y nos va a quedar mucho más claro. Entonces, esta forma de pensar de que Dios es unitario, ¿sí? Esto no es verdad, eso es una herejía. Y no es una herejía porque Mauricio lo diga, ¿cierto? Porque es que Mauricio piensa diferente, no. Es una herejía que ha sido condenada por la iglesia desde el siglo IV, estamos hablando. Esto fue condenado como herético desde el siglo IV. Entonces, lo que el Señor aquí está mostrando es una pluralidad y a la vez una unión. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando y lo que Él está expresando, porque el Padre ama al Hijo. Mira, hay dos personas, no está diciendo que hay veces fue Padre y que cuando, no, hay una relación entre ellos. El Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Ahora miremos. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. El Señor había manifestado obras maravillosas que hemos visto hasta el día de hoy en lo que hemos estudiado hasta el capítulo 5. Obras maravillosas que aún muchas no están registradas en el Evangelio de Juan. Allí mismo, donde Él está en este momento, donde estamos parados en el capítulo 5, Él está en Jerusalén. Allí mismo en Jerusalén, en tiempo antes, Él había hecho muchas obras o muchas otras señales maravillosas. Si usted se devuelve conmigo y vamos a Juan 2, si usted ahí se devuelve 2 páginas y vamos a Juan 2, del 23 al 25, dice, estando en Jerusalén, en las fiestas de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahora, como hemos dicho, estas señales que Jesús hacía, estas obras tenían un objetivo, y las señales que al traerlas el evangelista a sus escritos tenía el objetivo de apuntar a Cristo. Estas señales no son la base de la fe, y lo vimos claramente en nuestra enseñanza cuando veíamos Juan 4. No son las señales la base de nuestra fe. Y permítame aquí hacer un paréntesis con ustedes. Y este paréntesis que quiero hacer con ustedes es, hay muchas personas que tienen este triste problema, ¿cierto? Que basan su fe en las señales, ¿cierto? En lo sensorial, en lo emocional. Consideran que el poder del Espíritu Santo, o sea, para poder, es que hay poder del Espíritu Santo, consideran que el poder del Espíritu Santo es en torno a las obras deslumbrantes, maravillosas, que dejan a las personas sorprendidas, como las que ha hecho Jesús hasta este momento en algunas ocasiones. Y creemos que para esto, entonces, muchas veces estas personas creen que para esto fue dado el Espíritu Santo, para hacer estas obras deslumbrantes, maravillosas, que sorprendan a la gente. Y que si esto no lo hay, ¿cierto? Entonces no hay poder del Espíritu Santo. O mejor dicho, el Espíritu Santo no se está moviendo en esa iglesia o no se está moviendo en ese lugar. Pero obras así solo tenían el propósito de apuntar a Jesús. Estas obras maravillosas solo tenían el propósito de apuntar a Jesús como el Mesías prometido. ¿Qué necesidad hay hoy de ellas en torno a nuestra fe? ¿Qué necesidad, si ya nos hemos dado cuenta, ya lo dijimos, que no son la base de nuestra fe? ¿Qué necesidad hay de ellas? Ninguna. Sí. Y ojo que voy a aclarar algo para que no malinterpreten lo que yo acabo de decir. Claro que creemos que Dios hace milagros.
¿cierto? Y se lo pedimos cuando estamos en necesidad, pero el cumplimiento o no de esto no son la base de nuestra fe cristiana. O sea, que porque se hizo el milagro, no se hizo el milagro, entonces por eso yo voy a creer en el Señor. La base de nuestra fe cristiana está aquí en Cristo Jesús, porque sabemos que, y en Dios, sabemos que Dios es todopoderoso y que el Espíritu Santo está libre de moverse como a Él bien le parezca, no como nosotros creamos que se debe mover para nosotros decir que sí hay poder, para decir, sí está la presencia de Dios en este lugar. Muchas veces hemos encajado, ¿cierto? Que una iglesia es ungida porque hay estas señales maravillosas, pero hoy en día no hay ninguna necesidad de estas señales, porque ya nosotros sabemos quién es Dios, ¿sí? Yo no tengo que colocarme a hacer cosas para demostrarles a mis hijos que yo soy su papá. Ellos ya saben que yo soy su papá, ¿sí? Ya nosotros, Dios no se tiene que colocarnos a deslumbrar con cosas emocionales para llamarnos la atención. Él ya llamó la atención, ¿sí? Pero, aclaro, Dios es todopoderoso. Él puede hacer los milagros que a Él le plazca y Él se mueve como a Él bien le parezca porque Él es Dios. El poder de Dios y el poder del Espíritu Santo no están en obras que no están en obras que nos señalan a Cristo, pues ya estamos en Cristo. Eso es lo que quiero también decirles. O sea, el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo no están en obras que nos señalen a Cristo, pues ya estamos en Cristo y el poder del Espíritu Santo es ¿cuál es el poder del Espíritu Santo? En el cual nosotros sí tenemos que ser conscientes y el que necesitamos. El poder del Espíritu Santo es aquel que vivifica al creyente. El poder del Espíritu Santo es el que ayuda a santificar el creyente, el que ayuda a santificar nuestra vida en pos de su palabra. El poder del Espíritu Santo es el que nos lleva a entender estas verdades que están expresas en su palabra, ¿cierto? Cierro entonces ahí ese paréntesis. El Señor les dice a estos judíos que querían matarlo por hacerse igual a Dios. Le dice, y mayores obras que estas les mostraré, de modo que vosotros os maravilléis. En otras palabras, el Señor les está diciendo, si ustedes se maravillaron por la sanidad de este hombre paralítico desde hace 38 años, maravíllense más bien por las cosas que van a empezar a suceder. Y mire, ¿qué es lo más maravilloso que puede hacer? Algo más maravilloso que lo que el Señor ha hecho, pues dar vida a un muerto. Y mire lo que dice el versículo 21. Vámonos al versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y sin lugar a duda, los judíos le daban exclusivamente la potestad de levantar de los muertos a Dios. Dios era el único que podía tener ese poder. Si usted se va a Segunda de Reyes, váyase a Segunda de Reyes 5:7. Segunda de Reyes 5:7. Segunda de Reyes 5:7 nos habla de luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Entonces, cuando nosotros vemos, esta es la forma en cómo pensaban, ¿cierto? Los judíos de esta época. Solo Dios tiene vida en sí mismo. Ellos lo entendían y hoy nosotros también lo comprendemos así. Solo Dios tiene vida en sí mismo y Él no necesita de nosotros para vivir. Eso es lo que se explica con eso de que solo Dios tiene vida en sí mismo. La palabra teológica para escribir esto, si ustedes quieren aprender un poco más o buscar en internet, ¿cierto? Es aceidad. Aceidad es el solo Dios tiene vida en sí mismo. Todos los demás seres vivientes existen y dependen de Dios, que es el dador de vida. Por eso Él es nuestra fuente. Él es todo para nosotros, porque Él es el que da vida. Entonces, están muy dolidos y mire, para que les duela más estos judíos, el Señor les dice, ¿quieren maravillarse aún más? El Hijo da vida a quien quiere.
Y eso es lo que hay aquí, por eso es la confrontación. Ustedes se imaginan el grado de estupefacción en que se hallaban los dirigentes judíos. ¿Se imaginan cómo estaban ellos, pero mejor dicho, con su cabeza a explotar? En vez de que Jesús se retractase del mandato que le dio a este hombre paralítico que había sanado el día de reposo, les da argumentos que hacía explotar su cabeza de la forma en como ellos pensaban y cómo veían las cosas. Comprendamos pues el grado de confrontación que Jesús les está haciendo y todo a punta de pura verdad, pero verdad que ante sus ojos no podía ser vista. No podía ser vista. Jesús no se retracta. ¿Y qué les dice? Yo hago obras el día de reposo, porque yo soy el Señor del día de reposo. Y esta es la manera como si usted y yo nos vamos a los evangelios sinópticos, enfatizan acerca de esta afirmación que usted y yo estamos estudiando en el día de hoy. Cuando, a ver, aquí a Jesús lo están confrontando con respecto al día de reposo, ¿sí? Y él está dando estas declaraciones. Cuando en los evangelios sinópticos, sea por ejemplo en Mateo, Marcos y Lucas, a Jesús lo confrontaron con respecto a cómo trabajaba o hacía cosas el día de reposo. Él cómo contestó. Vámonos a Mateo 12:8. Cuando lo confrontaron de por qué sus discípulos estaban cogiendo espigas, ¿cierto? O comida el día de reposo, que no lo podían hacer. Mateo 12:8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ahora, el concepto entonces de dar vida a un muerto va mucho más allá de lo que nosotros se nos puede venir a la mente. En de dar vida a alguien que estaba, por ejemplo, Lázaro, estaba muerto y le dio vida, ¿sí? Pero el concepto de dar vida a un muerto va más allá de lo que estos judíos podían pensar. Jesús iba más allá. Jesús quería ir más allá de lo que él verdaderamente iba a hacer. Los judíos tenían la esperanza de la resurrección en el día del juicio. Ellos tenían esa esperanza, ¿sí? Juan 11:24 nos dice cómo Marta, ¿sí? La hermana de Lázaro, le dice al Señor, cuando el Señor le dice que lo va a levantar, dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, pero, el poder de dar vida que tiene nuestro Dios se inicia cuando él hace nacer espiritualmente para poder venir a Cristo. El poder de dar vida que tiene nuestro Dios se inicia en el momento que Él hace nacer a una persona espiritualmente para poder venir a Cristo. Eso tiene que ser claro. Juan 5:21, sigamos leyendo, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, ¿cierto? A los que quiere da vida. Y bien lo expresa el Nuevo Testamento cuando le escribía Pablo a la iglesia de Éfeso o a Colosas, Efesios 2:1. Efesios 2:1. ¿Qué está diciendo aquí acerca de esta vida? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estamos hablando entonces de esta vida, ¿sí? ¿Sí ve que va más allá? Va más allá de lo que nosotros podríamos imaginar. Colosenses 2:13, y lo que ellos podían imaginar también. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo. Perdonaos todos los pecados. Entonces, dar vida espiritual tiene el propósito de venir a Él. Y a esto se estaba refiriendo Jesús. El que viene a Él, a Jesús, ha pasado de muerte a vida. Nosotros que hemos venido a Jesús, hemos pasado de muerte a vida. ¿Y quién nos ha dado esa vida? Jesús. Jesús nos ha dado esa vida y nosotros no hicimos nada para poder nacer espiritualmente. Y eso va en la soberanía divina. Nosotros respondemos, ¿sí? ¿Cierto? Esa es nuestra responsabilidad humana, luego, porque ha pasado de un estado de condenación a un estado de salvación eterna. Lo vimos en el estudio del capítulo 3 de Juan, recordémoslo, Juan 3 del 17 al 18, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado,
porque el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bien, así que entonces es por esta razón, en torno a la vida, que el Señor expone aquí otra potestad que tiene el Hijo. No solamente dar vida, sino también el de qué, el de juzgar, el de juzgar. Y lo introduce a partir del versículo 22 y 23. Vámonos a Juan 5, del 22 al 23. Y dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que honra al Hijo no honra, perdón, el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Entonces, juicio era algo que los judíos conocían y aceptaban, y entendían que Dios era el que juzgará. Pero ellos se sentían tranquilos con respecto a este juicio, con respecto a esto de juzgar, porque el juicio estaba destinado a las otras naciones, no a ellos, porque ellos eran el pueblo de Dios, ¿cierto? El pueblo de Dios. Y ellos creían que eso no era con ellos. Pero ahora, lo que el Señor les está manifestando es que el juicio depende de Él. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Ellos creían que el juicio era de Dios, pero ahora está diciendo, el juicio es el Padre me dio esa potestad a mí. ¿En qué sentido? En este. ¿Y cuál era el sentido para poder juzgar? Lo que acabamos de leer, la aceptación de su palabra, la aceptación de lo que decía ser, que era precisamente lo contrario que estos líderes religiosos estaban haciendo. O sea, que ellos de estar creyendo que no iban a ser juzgados, aquí estaban siendo ya juzgados. ¿Por qué? Porque no estaban creyendo en su palabra y no estaban aceptando lo que él estaba diciendo. Pues vamos a leer Juan 5, 22 y 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Si usted se va a Juan 12, 48, dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Cómo va a ser entonces juzgados? Por la misma palabra que el que él mismo ya ha hablado. Ya para terminar, ¿cierto? Con lo que estamos estudiando en este día, ya para terminar, quiero que entendamos que estamos llegando, ¿cierto? Como a la cúspide de este mensaje o de este testimonio que Jesús, perdón, está dando. Con todo lo visto hasta aquí, lo que Jesús está diciendo, él se está convirtiendo realmente en una piedra entonces de tropiezo para estos judíos. Porque si ellos entonces no creen en Jesús, están cayendo. Cuando ellos creyeron que iban directo, Jesús se está convirtiendo en una piedra de tropiezo con lo que les está diciendo, con el testimonio que les está diciendo. Miremos algo. Hasta una vez, el mismo Juan el Bautista dudó que Jesús era el Mesías esperado. ¿Y qué hizo Juan el Bautista al escuchar todo lo que estaba haciendo Jesús? Él manda a sus discípulos a preguntarle al Señor si él era o debía esperar a otra persona. Después de que Juan el Bautista la tenía tan clara, al escuchar todo lo que llegaba a sus oídos de lo que estaba haciendo Jesús, él llegó a dudar. O sea, imagínense, Jesús, ¿cierto? Es una piedra de tropiezo para algunos, pero de levante para otros. Entonces, Juan el Bautista manda a preguntar. Cuando van y le preguntan a Jesús, Jesús los devuelve, a lo cual el Señor les manda a que le repita las señales que ellos los ha acompañado. Y entonces les dice, vaya, dígale a Juan lo que ustedes están viendo, que los ciegos ven, que los cojos caminan, que hay liberación, que todo lo que está pasando, ¿cierto? Y cuando Jesús les dice eso, él está citando Isaías, ¿cierto? Y entonces, ¿qué termina diciendo con ese mensaje que le manda a Juan el Bautista? Y dice, y bienaventurado es el que no haya tropezadero en mí. Eso es lo que Jesús le manda a decir a Juan el Bautista.
¿sí? Y si entonces usted y yo unimos esto que estamos hablando, de que Jesús se les está convirtiendo en una piedra de tropiezo para los judíos, por lo que él está haciendo, por lo que él está diciendo, por lo que él está revolucionando en sus mentes, con lo que él les está confrontando, nos podemos ir a Primera de Pedro 2, del 7 al 8, que dice lo siguiente. Primera de Pedro 2, del 7 al 8. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. ¿Quién? Jesús. Pero para los que no creen, o sea, ¿quiénes? Los religiosos, la piedra que los edificadores desecharon. Y esta piedra que han desechado, dice, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también desestimados. Así que el Señor remata diciéndoles en esta primera parte de su testimonio algo maravilloso. Juan 5:24. Nuevamente está usando unas palabras que ya dijimos que significaban. De cierto os digo, o sea, les voy a decir una perla, les voy a decir una bomba, les voy a decir una verdad que les va a doler. Y es importante que entiendan esto. Jesús les está diciendo, el que oye mis palabras, o sea, si ustedes oyen lo que en este momento yo ya les he dicho y creen que me envió, al que me envió, tienen la vida eterna y no vendrán a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces miremos nuevamente el cuadro de estos judíos a los cuales Jesús estaba enfrentando. Allí al frente había un hombre parado frente a ellos, con los pies polvorientos, pero con palabras y manifestaciones gloriosas. Dice ser el Cristo, el Mesías. Le ha dado una declaración gloriosa acerca de sí mismo y con respecto a cómo ha sido enviado por el Padre y cómo él se relaciona con el Padre. ¿Qué harían entonces a semejante declaración a lo que el Señor les está diciendo? ¿Creerán en él? ¿Se arrodillarán a él? ¿Se asirán de él? ¿Colocarán sus vidas en sus manos? ¿O lo odiarán, lo perseguirán y lo matarán por blasfemia? Pues ya usted y yo sabemos cuál fue lo que ellos decidieron. Pero la verdad es que en torno a Cristo solo hay dos únicas elecciones posibles. En torno a Cristo, lo veíamos ayer y hoy lo quiero repetir, solo hay dos elecciones posibles. ¿Crees tú en Cristo? ¿Crees en sus palabras? ¿Crees en su obra? ¿Crees que es el Señor de tu vida? ¿Crees que es el Hijo de Dios? ¿Crees que es Dios? Pues finalizamos diciendo que si usted cree esto, el que cree en Cristo tiene la vida eterna. Eso es lo que dijimos ahorita aquí en el versículo 5:24. Cuando usted lee, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué dice? Si ustedes creen, tiene la vida eterna. Si nosotros creemos en Cristo, su palabra, sus obras, que es el Señor de nuestras vidas, el Hijo de Dios, el Dios mismo, entonces, si nosotros creemos en Cristo, tenemos la vida eterna. ¿Sabes, pues, qué es eterna? Sabemos qué es eterna, que no finaliza. Por eso, estamos seguros desde ahora que de nuestra salvación, porque no dependemos de nosotros, sino que nos acogemos a su misericordia y perfección. Ahora entonces, nosotros tenemos que tomar una decisión de vivir, ¿cierto? Para agradarlo a Él, pues ese es nuestro Señor y nuestro Salvador, el dador de vida para cada uno de nosotros. Amén. Bueno, amén, amén. Vamos entonces a orar y luego, pues, si quieren abrir micrófonos y hablar, más que bienvenidos. ¿Listo? Señor Dios, gracias por esta palabra que tú expones. Señor, a veces podemos encontrarnos con terminologías un poco
duras o complicadas, Señor. Pero Espíritu Santo, tú nos capacitas. Permítenos absorber todas estas riquezas para que así podamos enriquecer nuestra vida espiritual y así crecer, avanzar y ser cada día más como Cristo. Yo te doy gracias por lo que tú estás haciendo en la vida de cada uno de los que aquí están conectados. Yo te doy gracias por ellos. Bendíceles rica y abundantemente. Y lleva que esta palabra que ellos han escuchado hoy no caiga, Señor, en tierra, no caiga ni en el camino, no caiga ni en pedregales, Señor, ni entre espinos, sino en tierra fértil, Señor. Yo te lo pido, Dios, que germine y dé fruto al 100 por 1, te lo pido. Te alabamos y te bendecimos y nos quedamos en tu presencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.